Finalmente, ya veo que ya están un poco cansados, el tema de las sanciones. Las sanciones se dividen en faltas y delitos electorales. Las faltas son las sanciones administrativas que puede poner el tribunal, y los delitos son los que ya tienen que ver con el Ministerio Público y las Cortes de Justicia para resolverlos. En cuanto a las faltas, nosotros proponemos que se diversifique. Actualmente la multa es $125 solamente. Sin embargo, lo que se propone son distintos tipos de faltas que pueden de alguna manera persuadir o coaccionar al partido político a cumplirlas. Entre ellas, que las multas suban de los $125, que actualmente implica una nada, a por lo menos $1,000 hasta $25,000, adecuándolo al gasto que hacen los partidos políticos en las campañas electorales. Finalmente, que esto se detalle y se defina y se personalice la sanción. Es decir, si yo soy el auditor del partido y está bajo mi responsabilidad consignar cada uno de los financistas de campaña y no lo hago, sobre mí recae la multa. Si yo soy el candidato y yo no quiero reportarle a mi auditor que ese dinero me lo dio X persona, sobre el candidato recae la multa. Es decir, que se personalice la multa. Actualmente se impone la multa al partido político. El partido político es, aunque sea un ente jurídico, no se asume la responsabilidad como tal de esa multa. Entonces, que se personalice y que se diferencie de los delitos electorales. Actualmente vimos que las sanciones fueron impugnadas frente a la Corte de Constitucionalidad, fueron el recorrido del Registro de Ciudadanos, Tribunal Supremo, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad. Fue el caso que a un mes de las elecciones nosotros no teníamos certeza de que dos candidatos presidenciales iban a competir por todo este proceso. Nosotros proponemos que la apelación de multas y sanciones por medio del amparo solo se haga ante la Corte de Constitucionalidad, que vaya directo del partido político a la Corte de Constitucionalidad. Actualmente ya existen algún tipo de formas jurídicas que se pueden apelar directamente a esta Corte. Se propone también que se desarrolle el delito de financiamiento electoral ilícito y la contratación o donaciones en medios de comunicación. Como yo les mencionaba, el delito de financiamiento electoral ilícito es bastante abierto, o sea, dice quien reciba, pero ¿quién recibe finalmente? Se debe decir el candidato que reciba financiamiento y no lo reporte ante su auditor electoral está incurriendo en el delito de financiamiento electoral ilícito y puede pasar pena. El auditor que no consigne el financiamiento que fue referido, etc., que se desarrolle este delito, y que si en caso se llega a aprobar el tema de la donación pública de los medios de comunicación, que se prohíban como delito las donaciones en medios de comunicación. Para terminar, ¿qué objetivos persigue esta propuesta? 1. Contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos, una buena cantidad de recursos para que los partidos, siempre reportando al Tribunal de la Ciudadanía, puedan hacer actividades permanentes. Los partidos prácticamente desaparecen durante el tiempo que no es campaña electoral. Claro que realizan acciones, pero no tienen el peso que deberían de tener ante la ciudadanía, que incluso está dentro del partido político, no la ciudadanía en general. Y finalmente, que haya equidad en la competencia. Nosotros pudimos ver que media vez se tenga acceso equitativo a los medios de comunicación, los partidos van a poder de alguna manera impulsar el mensaje que tengan, y no solamente los que más recursos tengan poder hacerlo. Esto también contendría el gasto electoral, 2 meses de campaña, recursos del Estado, los partidos ya no tendrían límite a su gasto privado. Se propone también transparentar el origen de los recursos. Nosotros pudimos ver todos los mecanismos que se desarrollan. Se daría autonomía a los funcionarios y partidos electos. Nosotros creemos que hasta la persona que mejores intenciones tiene en el seno del Estado de hacer política, el tema de la campaña electoral se lo puede impedir porque necesita recursos para financiarlo, y estos recursos se establecen mediante compromisos con financistas. Con esta propuesta se daría autonomía a los partidos y candidatos. Y finalmente se potenciaría las capacidades de fiscalización y la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Así que muchas gracias. Esta es la propuesta de Acción Ciudadana en ese sentido. Actualmente vamos a pasar a los comentarios del profesor Eduardo Taay. El profesor es miembro del Observatorio para la Paz de Alta Verapaz y ha estado involucrado en la dinámica electoral
desde el primer proceso electoral de 1985 a la actualidad. El profesor nos va a dar sus comentarios a la propuesta y también va a plantear otros aportes que a su criterio, desde el nivel local, deben ser impulsados en la ley electoral. Así que, profesor. Gracias. Buenos días, mucho gusto saludarlos. Creo que nos conocemos aquí con todos, ¿verdad? Y no necesariamente por ser apolíticos o por ser políticos estamos aquí. Creo que estamos como ciudadanos que nos interesa nuestro país y queremos ver y mejorar las situaciones. En el caso de la ley electoral, específicamente, que este es el tema que tenemos, pues hemos podido estar en contacto con esta ley casi desde los inicios de este sistema electoral. Y es natural que las leyes necesitan cambios, llegan a ser caducas y ya no funcionan, ¿verdad? Y en el caso de la ley electoral, este es el caso. Y como se ha mencionado, quizás solamente algunos aspectos se han tomado en cuenta, quizás los más relevantes. Aunque creemos que esta ley necesita muchos más arreglos, muchas más modificaciones. Antes de entrar a lo que ha presentado el licenciado, indicarles que la cantidad de diputados, esta debe ser una situación de reforma también. Fíjense, y ustedes lo han visto en la televisión o si han ido al Palacio Legislativo, ya no caben los diputados. Y eso es demasiado, pues. Y este año, el año entrante, creo yo, estamos para entrar a un nuevo censo. Y el censo dice, y la ley electoral dice que cuando hayan 80.000 habitantes en una población tienen derecho a un diputado más. Quiere decir que vamos a aumentar. Fíjense que este es un asunto importantísimo que debemos tomar en cuenta. Se necesita la opinión de ustedes también para que no sigamos creciendo. ¿Cómo sería Estados Unidos con que tenga esa progresión, yo no sé si geométrica o aritmética, de crecimiento en sus representantes? Nosotros somos un país pequeño. Nos han dicho que es un país pobre porque nos mantienen pobres, esa sí es la verdad. Pero vean aquí, y me paso a otro aspecto, vean aquí la incongruencia. ¿Cuánto dinero reciben los partidos políticos y qué dan? Yo no sé si ustedes tienen respuesta. ¿Qué dan los partidos políticos? ¿Cuánto dinero reciben? Si era lo que se pagaba antes, 2 quetzales por votante, hoy son $2. Yo sigo ganando en quetzales devaluados que ya no vuelan, sino que medio se arrastran. ¿Y qué nos dan? Esta es una pregunta que yo les hago, que seguramente ustedes también se las han hecho y no sé si le encontramos respuesta. Pero yo creo que debería ser una situación más cercana a la realidad. Pienso en el asunto de los partidos políticos. Creo que 18 o sobre ese número estábamos en la campaña pasada, ¿verdad? Hay casi un partido político por departamento. Y no es que nosotros tengamos mucha ideología, que estamos identificándonos con tal partido porque ese sí. Nos han dividido y estamos redivididos. Y países tan grandes, España, Alemania, Estados Unidos, ustedes saben que de la mano les sobran partidos a ellos. Ahora bien, esto es dinero y esto es dinero que se va y que se acaba. Entonces las propuestas y la conciencia de ustedes al tomar idea de cómo se maneja el dinero, cuánto dinero se maneja, yo creo que debemos ver estas situaciones también. Hemos estado en diferentes procesos electorales y hemos visto estas situaciones. Claro, nosotros no las podemos corregir, pero las propuestas que nosotros tengamos creo que tendrán peso para que echemos en más conciencia de la situación que estamos afrontando. Con relación a las multas, voy a mencionar algunas cosas de las que también aquí se han presentado y quizás algunas otras, ¿verdad? Y como les dije al principio, hay tantas cosas que cambiar de esta ley, que mejorar, ¿verdad? Pero solamente vamos señalando quizás algunas. Con relación a las multas, la mencionó el licenciado, es irrisorio una multa. La ley dice de $15 hasta 150. Y 150 es la más alta. Y cualquier político se ríe, cualquier personaje que mantiene el partido, que sostiene el partido, se ríe y la pagan, y no hay problema. Pero ahí no les han pagado. ¿Por qué?
por todos los procesos que hay que seguir, y al fin pasa el tiempo y yo no sé si se olvida o se queda en el olvido, sí, en el olvido, y nadie paga esas situaciones. Y las multas son irrisorias, aunque el total aparente ser grande para nosotros, para un partido no es ningún problema. Bueno, pues muchas gracias al profesor, excelentes sus aportes desde el plano local, nos dio una lectura muy importante de la contrariedad que hay entre nuestros departamentos sumamente pobres, ¿verdad? Y pues la irrealidad de los gastos que se hacen en las campañas políticas. Es muy grato recibir no solo aportes locales, es decir, la visión local, sino aportes sustanciales, es decir, aportes propuestas. Para mí es muy grato, me parecen temas muy interesantes algunos de lo que se plantearon aquí. Pensamos que el 28 de agosto se va a estar entregando el documento al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, en lo que sistematizamos la gira que vamos a hacer. Le vamos a hacer llegar esta información al observatorio, que fue quien nos convocó, para que puedan saberlo ustedes. Y bueno, pues, muchas gracias por su asistencia y estamos aquí en comunicación. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.